Eskerrik asko, etortzeagatik, gracias por venir, gracias por estar hoy aquí esta tarde. Se oye bien, ¿no? El micro. Sí. Es la segunda charla que hacemos del ciclo de memoria versus impunidad. El viernes pasado estuvimos en Lizarra, mañana estaremos en Answine, también iremos a Vera, a Irunberri, y bueno, hoy nos toca estar aquí en Tutera, en la Ribera. Esa ribera tan roja en los años de la República, tan castigada precisamente por ello con la limpieza política que se dio tras el golpe de Estado del 36, pero esa ribera que también fue protagonista de la recuperación de los restos de las primeras exhumaciones o las exhumaciones tempranas que se dieron a finales de los años 70 y que fueron el primer impulso del movimiento memorialista en Nafarroa. Esa Tutera que también, como ejemplo de cómo funciona el modelo español de impunidad, tiene precisamente el ejemplo de Gladys, ¿no? Asesinada por, como dice el monolito que tenéis aquí en Tutera, asesinada por defender la vida, no, el agua, la tierra y la libertad, y cuyo asesino no solo quedó impune, sino que además fue condecorado. No padeció condena, sino que recibió condecoraciones. Decimos del ciclo este de charlas, memoria versus impunidad, para resaltar de alguna manera que una memoria completa es imposible mientras haya restos de impunidad, mientras no se haga justicia. De la frase verdad, justicia y reparación que emplea el movimiento memorialista, tan activo en Nafarroa, no hay atajo en ninguna de esas palabras. No puede haber justicia si antes no hay verdad, y no puede haber reparación si no hay justicia. No hay atajo posible y no hay trampas posibles en el lema del movimiento memorialista. La pasada legislatura fuimos dos ayuntamientos de H. Bildu quienes presentamos en Nafarroa querellas contra los crímenes del franquismo. Uno de ellos fuimos el ayuntamiento de Sartaguda, el otro el ayuntamiento de Iruña, y en ambos casos encontramos las puertas de las justicias, la puerta de los juzgados, la puerta de la justicia cerrada. Por eso, cuando el año pasado se empezó a hablar de la reforma de la Ley de Memoria Histórica del 2007, vimos desde H. Bildu que era una buena oportunidad para abrir el debate, para situar en el centro del debate la necesidad del fin de la impunidad de los crímenes del franquismo. Y teníamos claro que lo queremos hacer además de la mano del movimiento memorialista, del que somos parte, con el que hemos recorrido mucho camino, y aquí en Las Riberas decía antes del ejemplo de aquellas exhumaciones tempranas que se dieron en los años 70, como luego ese movimiento social desembocó también el movimiento político, llegando a algunas alcaldías, caso de Sartaguda, pero también caso aquí en La Ribera, el caso de Cortes. Y lo queremos hacer de la mano de ese movimiento memorialista del que somos parte, como decimos, y también de la mano de nuestra base social, compartiendo con nuestra base social y tendiendo un puente entre las instituciones y el movimiento social. Por ello organizamos el año pasado en Sartaguda, a la cosa de un año, en mayo, unas jornadas que fueron pues, de encuentro y debate con personas sensibilizadas y militantes del movimiento memorialista venidos de toda Nafarroa. Nos juntamos en Sartaguda en torno a 50 personas de todo el Herrialde y también de algún otro Herrialde de Euskal Herria. En ese debate, o en ese encuentro, se repartió un primer documento que sirvió para hacer dos grupos de trabajo, sacar conclusiones que han dado pie a la revista que hoy repartimos y que hoy presentamos, y también han dado pie a parte de las enmiendas que luego Bel pasará a explicar de alguna manera resumida. Ahora, la actualidad, que mientras este proyecto, igual que otros proyectos relacionados con la memoria histórica, se encuentran guardados en un cajón, pensamos que era una buena oportunidad para volver a sacar el tema, precisamente para decir que nosotros, H. Bildu, sí que hemos cumplido con nuestro compromiso con la memoria histórica. H. Bildu ha cumplido con el compromiso con los familiares de las personas represaliadas. Demostramos que decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos en muchos ámbitos, pero también en el ámbito de la memoria histórica, y pensamos que era una buena oportunidad de volver a juntarnos con nuestra base social, pues para compartir esas reflexiones y para seguir las reflexiones de la revista, y para seguir debatiendo, para seguir hablando sobre memoria histórica, y para seguir tendiendo ese puente, como hicimos en Sartaguda hace un año, entre el movimiento memorialista y las instituciones.
En la charla, al principio, Ramón Contreras nos explicará un poco el marco general de la situación de la memoria histórica en el Estado, y luego Bel Pozueta situará un poco lo que son las enmiendas, la situación actual de la Ley de Memoria Democrática, si ha recibido un WhatsApp recientemente o no, luego imagino que ya contextualizará o contará un poco mejor. Ahora damos paso a Ramón Contreras y luego ya. Gracias, León. Bueno, yo participo, formo parte del movimiento memorialista de Navarra, formo parte de San Fermín el 78 Gogoan y de la coordinadora de pueblos por la memoria Amapola del Camino. Y me interesaría, sobre todo, dejar clara algunos conceptos rápidos. Cuando se habla de memoria histórica, se está hablando de dos cosas que no tienen nada que ver. La memoria y la historia son diferentes, aunque se utiliza el término memoria histórica en un sentido que se puede seguir utilizando, pero son cosas diferentes. Hay que distinguir. La historia, el historiador, la historiadora, busca hechos, busca la verdad, basándose en documentos, en estudios, en testimonios, y lo hace de una forma objetiva y además distanciándose de lo que está buscando, ¿no? El historiador, cuando hace un descubrimiento o expone unos hechos históricos, una verdad histórica, ahí se para. Esto pasó, esto. La memoria es completamente diferente. La memoria es una implicación subjetiva, personal. Tú te implicas, tú te sientes parte de eso. Tienes memoria porque hay un concepto, hay una sensación colectiva. Nosotros, vosotras, tenéis memoria de clase, tenéis memoria de mujeres, tenéis memoria de oprimidos, y os sentís identificados con esa gente. No habéis vivido eso, yo no he vivido, vosotras no habéis vivido lo del 36, pero hay una identificación, aunque no lo hayáis vivido, hay una identificación que viene de generaciones y viene de esa identificación, de esa conexión subjetiva que hacéis. Un historiador diría, en el 36 hubo esto y hubo esto otro, y se queda ahí tan tranquilo. Los memorialistas diríamos, hubo esto, sí, hubo lo otro, pero eso a mí no me dice nada. Y enseguida saca unas consecuencias. Dice, el memorialista intenta, a partir de eso que pasó, interpretar el presente. O sea, ver las consecuencias de eso en la actual situación. En cambio, el historiador no saca nada. Dice, esto es historia, tú lo aprendes, puedes contraponer, pero no saca consecuencias. En cambio, el memorialista sí saca consecuencias. La memoria es una confrontación. Es una confrontación ante una vulneración de derechos humanos, de una opresión sistematizada, generalizada, como hubo aquí, y saca y confronta con eso, e intenta que eso no se quede ahí, sino que inmediatamente la memoria tiene un concepto dinámico de buscar la justicia. El historiador dice, estos hechos hay. Ahora, si es de otros, el hacer justicia, el valorarlo, si está bien. No, el memorialista, el militante de la memoria, lo que dice, esto pasó y esto no puede volver a pasar. Y esto requiere que se aparezca la justicia. En realidad, memoria histórica es memoria-justicia. No justiciera, pero sí justicia. Memoria-justicia, porque sin esa justicia, sin que esos hechos sean valorados en su conjunto, o sea, si lo que se llama verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición no vale para nada. O sea, el memorialista enseguida va a eso, intenta movilizarse. Entonces, estos conceptos son importantes que se tengan en cuenta. Busca la verdad igual que el historiador, pero para movilizarse, para que no se repita, para que se desprenda necesariamente la memoria implica justicia, implica verdad histórica, implica que se hagan políticas de memoria. Por eso el memorialista, los movimientos exigen a las instituciones, haz política de memoria, para que esto se cambie las leyes o se cambie
o se actúen los poderes y esto no se den garantías de que no se pueda volver a repetir. Es decir, que exige que haya cambios institucionales, que no haya símbolos que recuerden o que exalten esa barbarie que pasó, que las víctimas sean reconocidas, que se les indemnice, que se les haga justicia. Eso es la memoria, ¿no? Entonces, por eso yo creo y creemos que la memoria es un instrumento potente de movilización. Es un elemento potente de movilización de grupos humanos, que nos sentimos igual. Nos unimos solo por la memoria. Igual tenemos otras unidades, otras cosas que nos unen ideológicamente, o de clase, o de género, o de lo que sea, ¿no? Pero la memoria también nos puede unir y luchamos por eso juntos, luchamos juntos por esas cuestiones, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿eh? Porque la memoria, además de crear ese sentimiento de colectivo, que digo, puede ser variado. Hay memoria de mujeres, ¿por qué no puede haber memoria de mujeres? Si hay una opresión de mujeres y ha habido una vulneración de sus derechos como mujeres, puede haber memoria de mujeres. Entonces, esa colectividad también moldea identidades. Y eso, para los que creemos en que somos un pueblo y que ese pueblo tiene unos derechos y que hay que conseguir materializar esos derechos, el tener la memoria de pueblo, tener la memoria de clase, es muy importante. Es muy importante, porque puede ayudar a construir este pueblo y a conseguir unos derechos democráticos. Eso yo quería dejar como punto de partida. ¿Cuál es el caso del Estado español? El caso del Estado español en el terreno de la memoria es el de una cosa, como diría mi madre, que ya no existe, lo nunca visto. Decía mucho, lo nunca visto, cuando quería decirlo. Es que no se da un caso de parangón igual al que se ha dado en el Estado español, con lo que pasó aquí en el 36, con lo que vino después y con lo que es la transición y con lo que estamos ahora. Es la impunidad, el ejemplo más claro de impunidad. O sea, la barbarie que existió aquí, el romper con una dinámica con la que nosotros, como hombres y mujeres, nos sentimos identificados con lo que se consiguió en la República, ¿no? Ahí, el nivel de libertades que se luchó, el nivel de organización, eso se rompió y eso no se ha vuelto a recuperar en la transición, porque una de las pegas que luego veremos, si discutimos de la ley de memoria esta que está en tramitación, es que sigue partiendo de cero. La transición fue la instalación democrática de cero, cuando no había otro antecedente, que es el republicano, que ese no se busca, ese ha desaparecido. No se recupera, no se crean puentes con ese pasado. Eso quiere decir que el golpe tuvo su razón de ser. ¿Será malo? Podemos decir todos que es malo, pero tuvo su razón de ser. ¿Por qué? Porque ha roto ese puente con esos hombres y mujeres que defendían el comunal, que defendían los derechos y libertades, que defendían la libertad de las mujeres, la igualdad. Se ha roto ese puente. Empieza con la transición, empieza con el rey, empieza con todo lo que nos han querido vender, y eso se mantiene en el proyecto de vida actual, ¿no? Entonces, es un caso clarísimo, es muy grave lo que ha pasado en el Estado español y lo que está pasando. Se suele decir que la transición y el paso de una dictadura de 40 años a un sistema homologable democrático se hizo basado en la amnesia y en el olvido. No. En el silencio sí. Silencio impuesto sí. Pero ni amnesia ni olvido. Aquí la memoria ha existido y es la memoria de los vencedores. Y ahí tenemos los caídos, que nadie lo puede quitar porque es un símbolo. Y la memoria que ha estado aquí soterrada y que algunas veces sale más, otras menos, es la memoria de los vencedores. Y es la memoria que ha estado. No ha habido amnesia, no nos hemos olvidado no se han olvidado de todo eso. ¿Qué va? Nos han impuesto un silencio. Y eso es muy diferente a la amnesia y al olvido. La memoria ha sido la memoria de los vencedores, la que está aquí. La que está aquí, y además el Corralito Navarro parte de ahí. Toda la infraestructura política, social y económica de Navarra tiene sus orígenes en el golpe del 36 y lo que pasó ahí. Eso es innegable, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el año 2007,
aquí no hubo ningún movimiento institucional de memoria. Hubo cosas parciales, voy a indemnizar a los militares, voy a indemnizar a no sé quién, a no sé cuántos, cosas parciales de los gobiernos. Pero hasta el 2007 nadie hizo nada institucionalmente. Solo las asociaciones de memoria fueron las que empezaron a sacar y sumar huesos, cadáveres y hacer reconocimiento de esto. Fue una iniciativa popular. El PSOE, con todo lo que diga ahora de la memoria y con todo eso, su consigna era no tocar los muertos, los que están en las conductas, dejarlos en paz. Dejarlos en paz. Hasta el 2007 de Zapatero no hubo aquí ninguna ley de memoria histórica. Y esa ley de memoria histórica del 2007 era totalmente insuficiente. Se limitó a un reconocimiento honorífico, así testimonial, de lo que pasó y tal y cual, pero no aportó nada ni entró en el fondo de la cuestión, ¿no? De la verdad, justicia y reparación. Aquí en Navarra ya sabéis que hubo hasta en el 13, en el cuatripartito no se le metió mano tampoco esto con la ley foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar, y luego en el 19 el reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que fue recurrida ante el Constitucional y que hubo tijeretazos y tal. Entonces, nos encontramos después de 43 años, donde ya víctimas quedan muy pocas, directas, victimarios muy pocos también, con una dificultad terrible para demostrar, para acceder a la justicia, para acceder a la verdad judicial durante todos estos años, nos encontramos con la última oportunidad que tenemos de cerrar de una forma digna unas páginas ignominiosas y opresivas de nuestra historia inmediata. Es la última oportunidad que hay. Es este proyecto de ley que han llamado de memoria democrática. Pero nos encontramos desde el punto de vista de asociaciones, y luego explicará Bel desde el punto de vista de Bildu, que este proyecto de ley no satisface las aspiraciones que comentaba antes. La memoria y la justicia están ligados, no se pueden desligar. Tú no puedes hacer un acto de reconocimiento de víctimas y quedarte ahí. Tú no puedes exhumar restos y que no haya una actuación judicial. Cuando aparecen unos restos de una persona muerta violentamente, el que los jueces miren para otro lado y digan esto no tiene que ver conmigo, esto es impensable en una sociedad democrática. Y esto está pasando. Esto está pasando. Ninguna exhumación que se hace, aunque lo haga el Paz y Convivencia, aunque esté ahí avanzada y tal, tiene presencia judicial y tiene un recorrido judicial. Luego, ¿qué pasa con eso? Nada, ahí se queda. Entonces, este proyecto de ley tiene unas carencias, sobre todo en ese terreno, pero que no es un terreno marginal, es decir, es que deja la pata de la justicia. No, es que la pata de la justicia es las cuatro patas, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, son las cuatro patas de una mesa que si alguna no está, se cae la mesa. Pero es que el tema de la justicia es vertebral, porque ya he intentado explicar al principio que memoria y justicia, eso va unido. O sea, memoria no es hacer historia. Memoria es hacer historia, buscar la verdad de la justicia y movilizar para que esto no se repita. Y responsabilidades y tal. Entonces, por eso, la actitud de las asociaciones de memoria ante este proyecto de ley es muy crítico. Puede haber avances, es que solo faltaría que después de 43 años, después de que ha habido una ley del 2007 y después de que las comunidades han hecho normativas propias que son más avanzadas que las del 2007, hagamos una ley y retroceda. Algo tendrá. Pues sí, hay un fiscal, se va a hacer una fiscalía, se va a hacer no sé qué, no sé cuánto, pero el meollo de la cuestión, el de la justicia, sigue sin tocarse. Por eso, las reivindicaciones y las enmiendas que se presentan van en ese sentido, de por una vez y porque puede ser la última oportunidad, porque ya si no hay víctimas, si no hay victimarios, claro, no se puede juzgar a nadie si no hay victimarios. Si Martín Villa se muere, ¿qué vamos a hacer lo de San Fermín de 78? Pues el día comer chistorra, el día ese, pero nada más. Ya no podemos seguir pidiendo justicia, que le condenen.
Bueno, que le juzguen, vamos, que le condenen, eso ya es otra cosa. Nosotros no queremos que vaya a la cárcel un tío de 88 años, pero por lo menos que se sepa que fue el autor político de lo que pasó allí, pues eso sí que es importante. Entonces, nudos gordianos de la ley que no mete, la ley de amnistía. Es que con la ley de amnistía del 77 no se puede avanzar. Ese es así el instrumento que todos los jueces y todos los intentos que ha habido de algún juez que ha querido meter mano, pocos, pocos. En esto se han encontrado con, oye, la ley de amnistía, esos hechos, sí puede ser lo que usted dice, que mataron a su abuelo, que lo está ahí en la cuneta, que lo asesinaron, usted sabe, está demostrado que lo sacaron, la saca, tal. Pero eso está prescrito, eso, y además, aunque no estuviese prescrito, eso está amnistiado. Porque la ley de amnistía, ahora nos enteramos del poco tiempo que era la amnistía fundamental para el franquismo y para los asesinos del franquismo. No para los luchadores antifranquistas, que es lo que queríamos, es lo que se pedía, vamos. Crímenes de lesa humanidad, tampoco está, es a partir del 2004, que es cuando el Estado español firma los protocolos, pero es que antes también se tenían que aplicar eso. También estaba el acuerdo del 68 de la Convención contra los Crímenes de Guerra y eso, que eso se aplica también al Estado español desde el 68. Y eso no se incorpora al Código Penal, eso no se incorpora a la ley. Es decir, carencias importantísimas. Luego, yo creo que Bel lo va a decir más porque lo veis en base a las enmiendas que se ha presentado, veis dónde están los puntos rojos de dónde flojea esta ley. Pero además de esto, es que esta ley se presenta en un contexto que tampoco es muy positivo. Ya lo siento dar esta visión tan negra de la cosa, pero es que es así, es la realidad. Lo cual no quiere decir que no sigamos riéndonos y siendo combativos y alegres. Pero es que se da en un contexto en el cual pues no está claro que esta ley vaya a ir en esta legislatura, porque fue una ley que realmente hay que reconocer que se discutió mucho. Hubo unos preámbulos de mucha discusión y un tiempo muy largo, cerca de un año de discusión con las asociaciones y tal y cual, pero cuando ya estaba para iniciar el trámite parlamentario, pues se metió en un cajón. ¿Va a salir? ¿No va a salir? Bel tiene más noticias que eso, pero lo que puedo decir es que está ahí en el alero y no se sabe si va a salir o no. Hay otras leyes que también están dentro del campo de la memoria. La ley de secretos oficiales, que está muy en moda ahora con lo de las Pegasus, porque la base de esto es que lo que hace el CSI, el CSNI creo que es, lo que hace con los fondos reservados y tal, la referencia legal para que eso sea secreto es una ley del 68, publicada por Francisco Franco. Y vigente, para más vergüenza, vigente. Y esa ley se ha intentado reformar 4 o 5 veces, no en esta legislatura, en la anterior legislatura, y siempre ha acabado que no. ¿Por qué no se puede dar una ley de plazos que diga a los 25 años, a los 20 años, a los 10 años, las cosas que se han declarado que están sometidas a secreto por razones de seguridad o por razones de, yo qué sé, ya al pasar eso ya se quita ese secreto? No, es una ley que no tiene plazos, son eternos. Los secretos, alguna cosa que se declara secreta en el Estado español es para toda la vida. Eso es increíble, ¿no? Pues no, esa ley que también estaba con el PNV, no sé por qué, eso sí que es un misterio para mí, porque el PNV está empeñado en modificar esta ley y ya hizo una propuesta, pero ya 3 veces que ha intentado y lo ha presentado, y en esta legislatura ya lo presentó y tal y cual, pues no tiene el apoyo. Eso dice... yo haré yo una mía. Eso significa que empezar de cero y empezar esto. Esto es increíble, ¿no? Es increíble. Lo de la ley de bebés robados, también, porque fue otra de las características, de las cosas que la dictadura hizo y que se hizo la transición, robar bebés de forma sistemática y planificada y tal, que eso es un delito de lesa humanidad. Hay una ley de indemnización de esos bebés robados, de proteger la investigación, de recuperación y tal, y también está en el cajón. La reforma del Código Penal para incorporar los derechos de lesa humanidad y en el cajón. Entonces ese es el panorama en el que nos encontramos en este momento. El legal. Pues es increíble, ¿no?
¿Y qué más cosas podemos decir? Pues las sentencias estas del caso Atristain, por unanimidad. El Tribunal de Derechos Humanos dice que no se puede condenar a una persona solo basado en sus declaraciones en un régimen de incomunicación, sin abogado de confianza y tal y cual. Unanimidad. Y va el Estado y lo recurre. Está pendiente del recurso. Increíble, ¿no? Reconocimiento de torturas. Cuando se ha creado una asociación en Navarra donde se aportan testimonios, una cosa evidente, se niega el cambio de postura ante el Sáhara. Eso afecta directamente al reconocimiento del derecho de autodeterminación. Eso nos implica todo. O sea, es un contexto en el cual, en este contexto, a ver qué pasa con la ley de memoria democrática. O sea, ¿no? Pues desde mi punto de vista, soy pesimista. Que pueda ser una ley, si se llega a aprobar, que pueda, ya digo, cerrar un ciclo que es necesario cerrar. Aunque llegamos tarde, pero hay que cerrar. Esto no se puede, no puede haber una sociedad democrática con ese pasado. Con ese pasado abierto no se puede. No seremos una sociedad democrática. Si queremos ser una sociedad democrática, tenemos que tener estándares democráticos como han hecho otros países que han tenido episodios mucho menos que los nuestros, que lo que hubo aquí. El salvajismo, los crímenes, la impunidad que ha habido aquí no se ha dado en otros países, pero lo han solucionado de otras formas, lo han solucionado de una forma democrática, y eso ayuda a la convivencia y ayuda a crear unas sociedades libres. Es que no podemos conseguir estos niveles de libertad si no cerramos de una vez esto. Y si lo tenemos ahí siempre eternamente, aunque desaparezcamos nosotros y nosotras, pero eso ahí pesará porque existe lo que se llama la conciencia, la memoria colectiva, que está ahí, eso estará ahí siempre. Entonces, por eso es importantísimo movilizarse, organizarse, tener la memoria como un elemento de confrontación y de lucha actual, porque es que si no, no podemos cambiar nuestra situación actual. Es un instrumento de cambio. Bueno, niri tokatzen zait bukatzea, hirugarrena eta hirugarrenari gauza berriak esatea zaila. Orduan, saiatuko naiz pixka bat azaltzen eta modu pedagogiko batean planteatzen. A la tercera le toca, no sé, poner el punto ya y las comas, porque bueno, no os voy a decir cosas nuevas. Sí que Ramón y Paolo lo han situado perfectamente cuál es el contexto, cuál es la situación política, de dónde venimos también con el tema de la memoria. Y a mí me toca un poco, ya para finalizar, situar las 54 enmiendas que Euskal Herria Bildu ha planteado al tema, bueno, a lo que es el proyecto de la memoria histórica. Memoria histórica que fue en un momento el anteproyecto, que luego hubo una corrección y ya es proyecto de memoria democrática, y que tiene mucho peso también, como Ramón ha comentado, el tema de los conceptos. Bueno, ¿qué deciros? Es cierto que hace un año en las jornadas de Sartaguda fueron unas jornadas que fueron enriquecedoras porque supuso también concretar cómo veíamos el proyecto de memoria y qué respuesta se le tenía que dar como Euskal Herria Bildu. Recoger la aportación del movimiento memorialista es importantísimo y eso es lo que también hemos intentado concretar en las enmiendas. Es una actitud crítica y es una actitud también con un objetivo, romper con la impunidad que se ha estado viviendo, que estamos viviendo hasta ahora, tal y como Ramón lo ha planteado. De las 54 enmiendas, que no os voy a decir una a una todas, porque bueno, me parece que ya con lo que estamos hablando sería suficiente, pero de las 54 yo diría que crearíamos 4 ejes. El primer eje sería, más que la interpretación, qué visión tenemos con respecto al preámbulo y a la fundamentación que se hace de la ley. Y luego
plantearíamos o estarían alrededor de lo que es la verdad, la justicia y la reparación y la garantía de no repetición. Entonces, alrededor de esos ejes es con lo que hemos concretado en las enmiendas. Con respecto al inicio, lo que es el preámbulo, en los preámbulos de las leyes lo que se hace es un poco la justificación y la fundamentación de por qué se hace una ley, qué objetivos se plantean, cómo se fundamenta. Si veis el preámbulo de esta ley, es una ley que desde una postura crítica y sobre todo desde una postura desde Euskal Herria y sobre todo desde una postura desde Euskal Herria Bildu, es un preámbulo que, bueno, roza, bueno, es casi, no sé cómo decir, cómo nos pueden decir que cuando ya desde el momento que se pone o que se aprueba la Constitución, cómo nos pueden decir que ya empieza la democracia, o cómo nos pueden decir que además de la democracia casi vino la luz al Estado español. Bueno, pues en Euskal Herria sabemos que después del 78 hubo conculcación de derechos humanos, no solamente en ese periodo que llamaban transición, sino hasta hoy. Entonces no compartimos eso. En una de nuestras enmiendas planteamos que se abra el espacio en donde se aplica la ley, y este ha sido uno de los temas también de debate con el propio gobierno. En un inicio no compartían esto, porque además planteaban que entre sus gentes el valor que tiene la Constitución del 78 es un valor de libertad y de democracia. Pero bueno, poco a poco sí que han entrado a ampliar el plazo, y estamos ahora alrededor del 80-83, en los años del 80 y 83, que entraría, bueno, pues por ejemplo el tema de los GAL estaría ahí. Pero luego por otros medios sí que van a intentar limitar eso, porque también con la ley de secretos oficiales en algunos momentos nos dicen que podrían entrar a mostrar documentos importantes para el reconocimiento de la verdad y aplicar la justicia, pero luego nos ponen los límites y nos dicen, ya, pero con el GAL esto no se desclasifica, o con Miguel Zabalza esto tampoco se desclasifica. O sea, mirar qué punto de valor democrático tiene lo que nos están planteando hasta ahora. Esto con respecto al preámbulo. Por una parte, el periodo en el que se aplicaría, y luego la actitud que se tiene con respecto a ese periodo que llaman de transición y posterior. Nosotras no podemos decir que sea un periodo de luz ni de democracia, y necesitamos una lectura mucho más crítica. Esa lectura crítica claramente nos han dicho que no hay posibilidad de hacerla. Sí que en algunos momentos, por ejemplo, en los preámbulos no se aludían para nada al reconocimiento de la conculcación de derechos y, por ejemplo, al hecho de cómo se trató o qué actuación se tuvo con respecto a las mujeres, o que el tema de la tortura. En algunos momentos hablaban de la tortura, pero la que se cometía solamente en los campos de concentración nazis, como si la tortura fuese allí en Alemania, y aquí no. Bueno, pues ahora sí que ha habido unos pequeños retoques y se habla un poco, o se reconoce que en algún momento se pudo dar casos de tortura. Pero para nada entran en el reconocimiento que se ha hecho, por ejemplo, en el grupo de expertos que es desde el gobierno vasco, o también como el propio gobierno de Navarra en su momento intentó, y ahora se están dando también los pasos para ese reconocimiento. En esta ley eso no se va a reconocer. Por otra parte, con respecto al tema de la verdad, hemos visto importante desde Euskal Herria Bildu que se creara una comisión de la verdad que seguiría un poco las pautas de las propias leyes que tenemos. La Ley de Memoria de Navarra tiene la creación de una comisión de verdad que recogería tanto la testificación como los actos para crear un informe, y en base a esos informes plantear un reconocimiento y una reparación. Entonces, siguiendo este esquema, hemos planteado también en la Ley de Memoria del Estado español, y no están dispuestos, en momentos hemos visto que sí que estaban dispuestos a recoger incluso el propio concepto comisión de verdad, y actualmente parece que estarían dispuestos a reconocer la creación de un consejo
un consejo de verdad o un consejo que recogería esos testimonios, pero tampoco no tenemos la certificación de que esto se va a recoger. Con respecto al tema de la justicia, tal y como Ramón ha comentado, que es quizás uno de los mayores problemas con los que nos encontramos, el tema de la prescripción o el archivo que se ha visto en la mayoría de las denuncias que ha habido por parte de los ayuntamientos y de personas particulares, desde Euskal Herria Bildu planteamos en las enmiendas, por una parte, el tema de la prescripción. Decimos que estos delitos que tienen que ser reconocidos, como ha dicho Ramón, como delitos de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad no prescriben, estos delitos tendrían que estar recogidos o reconocidos como delitos de lesa humanidad. Ahora estaréis escuchando bastante en prensa cómo hay un interés importante en este concepto y en el reconocimiento del derecho internacional de los delitos de lesa humanidad, sobre todo con el tema de la guerra europea. Hay un interés importante con que se le reconozca a Putin como uno de los ejes importantes, como responsable de los delitos de lesa humanidad, y con el tema también de ETA. Estas 2-3 últimas semanas, y si recogéis también, si veis un poco la prensa española, sobre todo el ABC y La Razón, y de la vasca también, el Diario Vasco no, el Correo, está poniendo mucho interés en que se reconozca por parte de Europa, y que esto conlleve también en el Estado español que los delitos que están en torno a lo que es la organización ETA sean reconocidos como delitos de lesa humanidad, con un objetivo claro: que no haya prescripción, que no se archiven por prescripción y que siempre se pueda juzgar. Y hay claramente un interés importante. Bueno, todo esto hay con respecto a Putin y con respecto a ETA. Sin embargo, con lo que ocurrió en el franquismo y lo que ocurrió en esa guerra, que nos dicen que era civil, pero que no era civil, pues lo que ocurrió en esa guerra y en el franquismo no lo quieren reconocer como delitos de lesa humanidad. Entonces, nuestras enmiendas van en esa línea. Con respecto a la ley de amnistía, como ha comentado Ramón también, lo que planteamos es la derogación, tal y como los relatores especiales de Naciones Unidas han ido reconociendo una vez sí y la otra también, y esto no es algo que se recoja por parte de esta ley, y en nuestras negociaciones es una de las líneas rojas que nos marcan. No están dispuestos a realizar ningún cambio con respecto a este tema. Nos dicen que esto es un brindis al sol, a ver si planteamos llevarles a quién a la cárcel, y eso no es, como ha dicho Ramón claramente, sino que es que se reconozca realmente qué ocurrió y si hubo culpables, que los hay, que se reconozca esa culpabilidad. Bueno, pues esto no están dispuestos, y por nuestra parte en las enmiendas lo que planteamos es que si no hay derogación total de la ley, por lo menos el artículo 2, el apartado E y F, desde el momento que se pone en marcha esta ley, que en el plazo de 3 meses esos dos artículos, el artículo segundo E y F, sean derogados. Porque precisamente ese artículo o esos apartados son los que dan el valor, o los que reconocen amnistía a las fuerzas de orden público o fuerzas de seguridad y militares que fueron realmente los victimarios, los culpables de la mayoría de los delitos. Por otra parte, con respecto a la ley de secretos oficiales, que también es importante, como ha dicho Ramón, es una ley franquista, de 1968 planteamos la derogación. Y también, bueno, el PNV en el 2019, en diciembre del 2019, planteó un nuevo proyecto de ley de secretos oficiales, y desde el 2019 está ahí. Los plazos para presentar enmiendas, o sea, está paralizado, y no hay ningún interés en que esto se mueva. Esto se ve claramente. Y, como os he comentado antes, a veces el PSOE dice, bueno, quizás realicemos algún movimiento, pero con condiciones.
una ley de secretos oficiales con condiciones en las que haya delitos, en los que no se vaya a posibilitar conocer realmente qué ocurrió, no es una ley de secretos oficiales democrática, y nosotros esto no compartimos. Por último, la reparación. Esto, bueno, con el secretario de Estado de Memoria Democrática ha sido uno de los temas que hemos hablado muchísimo, que se ha alargado muchísimo también, y ellos están muy orgullosos de que se plantea una reparación administrativa y simbólica. Nos dicen que la mayoría de las personas lo que busca es que se les reconozca que han sido víctimas y que no buscan una reparación económica. Bueno, habrá muchas personas que sí es cierto que con el reconocimiento simbólico se queden contentas, pero también hay personas y hay instituciones que también buscan una reparación económica y que tienen derecho a ello si desde una comisión de la verdad se concreta que tienen derecho a ello. Y desde Euskal Herria Bildu lo que planteamos es que se cree un fondo, y un fondo que no sea un fondo que llega a los recursos hipotéticos de si ocurre esto le confiscamos a no sé quién lo otro, sino que el propio Estado sea el garante de ese fondo. Esto tampoco nos lo reconocen para nada. Y por último, o casi para finalizar, deciros que una de las críticas que hacemos como Euskal Herria Bildu es que la Iglesia Católica no sea nombrada en ningún momento en esta ley, y que el régimen franquista fue un régimen que fue apoyado por la Iglesia Católica sin ninguna duda, y que la Iglesia Católica también tiene que ser responsable de lo que realizó. En muchos casos hubo confiscaciones, el tema de las inmatriculaciones también está ahí, tanto antes de Aznar como después. Ha habido una regulación legal que se le ha posibilitado a la Iglesia a quedarse con muchos bienes de ayuntamientos y de personas e instituciones, y lo que planteamos en nuestras enmiendas es que se haga un inventario y que se determine también si hubo un enriquecimiento ilícito por parte de la Iglesia. Y por último, ahora sí, hay dos enmiendas que son concretas relacionadas con el tema de Navarra. Una es el tema del monumento que llamamos a los caídos. Hoy por hoy hay un impedimento legal para que se pueda realizar lo que se decida. Lo que planteamos es que en el debate que tenga que haber en algún momento en Iruña, o donde se decida que tenga que ser ese debate, que se decida lo que se decida, no haya un impedimento legal para concretar lo que se decida. Si se decide la demolición, que no haya una ley o un impedimento legal para hacerlo, o si se decide concretar como un lugar de memoria, tampoco hay ese impedimento. Y también otra de las enmiendas por parte que tienen un carácter más navarro sería la cesión por parte del Gobierno de España o del Gobierno estatal del fuerte de San Cristóbal al Gobierno de Navarra. En este caso también sin que tenga unas consecuencias económicas, y que tengamos la posibilidad de decidir, o el Gobierno de Navarra tenga la posibilidad de decidir qué se va a hacer con este fuerte, sobre todo derivándolo a que sea un lugar de memoria. Y estas serían un poco el resumen de las 54 enmiendas. La situación actual, como ha dicho Ramón, no es una situación buena. Nos vemos con necesidad de presionar al Gobierno estatal. No hay una voluntad, sobre todo por parte del PSOE. Vemos que tiene presiones, y cuando hablamos ahora con el Pegasus se está volviendo a hablar de las cloacas y de ese régimen que nunca ha dejado de existir, que tiene puesta alguna base muy importante en el ámbito judicial, pero que también se ve, por ejemplo, en estas leyes que ese peso y esa presión existe. Y esto imposibilita en muchos casos que vaya más avance, sobre todo por falta de voluntad política por parte del PSOE. Actualmente se están dando como movimientos, cuando decía Paolo del WhatsApp, porque el otro día
en la charla que dimos en Lizarra, pues comenté que justamente el día anterior habíamos recibido un WhatsApp por parte de la Secretaría de Estado de Memoria, donde nos daban una serie de planteamientos a ver si compartíamos. Son planteamientos que van muy a la baja, muy a la baja, que dificultan que podamos votar a favor, que incluso con esos planteamientos dificultan incluso que nos abstengamos, y tenemos que seguir ahí tanto presionando como debatiendo y llegando a consensos. Por parte de las fuerzas políticas de izquierda vemos también que existe dificultad. RC se encuentra más o menos en la misma situación que nosotros. Tendrán que dar pasos por el Estado español, mayor avance para que podamos llegar adelante, pero también se plantea un dilema. Si actualmente no sale esta ley, aparte de que tanto los victimarios como las víctimas ya no vayan a estar en un futuro muy cercano, vemos que la perspectiva política del Estado español no va a posibilitar herramientas para una ley que tenga mayores avances, y nos encontramos en esa tesitura. Entonces pienso yo que en estos meses, si hay movimiento, nos tendremos que poner las pilas todos y todas, todos aquellos y aquellas que tenemos interés en que se lleve adelante una ley de memoria democrática real, y tendremos que decidir qué es lo que queremos. O realmente no pasamos por lo que nos están planteando, o a ver qué hacemos. Y este se va a ser uno de los debates importantes. Me parece también importante, aquí hay muy pocas personas, bueno, algunas hay jóvenes, y a mí me parece que es importante implicar a la juventud. El tema de la memoria democrática no es un tema viejuno. Como bien ha planteado Ramón, para ir hacia adelante y plantear un futuro democrático y de justicia, es importante también que haya garantía de que no se vaya a repetir lo que ha ocurrido no hace tantos años, y también plantear una perspectiva de justicia real. Y esto toca también a la gente adulta, pero también a la juventud. Entonces, a ver cómo buscamos herramientas para poder compartir esta revista, que me parece que está muy bien elaborada, que tiene unos contenidos claros y que se puede compartir con la juventud. Y no me voy a extender más. Y ahora lo que queráis. Y es que... Lo que queráis comentar, que se os pueda ocurrir, tanto del tema de memoria como de otros temas de actualidad también, ya pues que estamos aquí, ¿no?, dispuestos a poder compartir nuestras reflexiones y nuestros planteamientos. ¿Por el mismo precio? Pregunta yo. Bueno, mi esker etortzagatik lehenengo, eta gero, tal y como están las cosas ahora, ¿qué lectura haces de lo que vaya a pasar con la ley? O sea, ¿cómo ves las cosas de aquí a final de legislatura? ¿Se va a quedar en el cajón? ¿No? ¿Cómo lo ves? Esta ley se tendría que mover, si se quiere sacar en esta legislatura, como muy tarde, el próximo otoño, para poder llevar el debate de las enmiendas. Seguro que hay, bueno, ya hubo un debate por la enmienda a la totalidad, o sea que serían ya las enmiendas, y como muy pronto, o sea, como muy tarde, porque luego el desarrollo de la ley sería lo que es el final de la legislatura. Y estamos, bueno, siendo optimistas y pensando que habrá un final de legislatura cuando realmente toque, que sería en noviembre del 23, con mucho optimismo, viendo además cómo nos bandeamos políticamente y qué cambios tenemos en la realidad. Entonces, bueno, por eso es importante presionar. Hoy hemos tenido una reunión del intergrupo que hay en el Congreso con el tema de memoria, y valorábamos que era importante, por una parte, un impulso político de llevar iniciativas al Congreso para que este tema no se olvide, pero también que era importante un impulso en la calle, que se vea en la calle que hay presión, y que la parte del, bueno, que los movimientos memorialistas vuelvan a salir a la calle. Tiene que ir toda una. ¿Y desde los movimientos memorialistas se va a hacer algo o tenéis algo? No sé.
Sí, hombre, nosotros no vamos a quedarnos quietos ante esta disyuntiva, ¿no? Nosotros si podemos empujar, ya he dicho antes, consideramos que es de las últimas oportunidades que hay para intentar conseguir una ley que suponga un paso adelante, ¿no? Entonces sí que, teniendo claro lo que planteamos, que son unas cosas muy concretas, nosotros vamos a batallar por eso, para conseguirlos y para que la ley refleje, aunque no, si no son todas, por lo menos algunas fundamentales, ¿no? Como el acceso a la justicia, la tutela judicial, la comisión esa de la verdad, etc. Lo que pasa es que el movimiento memorialista a nivel de movilización tiene una presencia muy pobre. Tú ves las manifestaciones en Madrid y te cae el alma a los pies. De lo viejuno, ahí sí que es viejuno. Entonces, claro, esto no sé, si no conseguimos romper esa barrera y acceder a núcleos importantes de la sociedad, si no podemos llegar a este mensaje de decir, esto es lucha, esto es confrontación, esto es como luchar contra los polígonos, macropolígonos que nos quieren poner, esto es la vida también. Si no logramos que ese mensaje lo tenemos difícil, porque claro, aquí los grupos parlamentarios pues están donde están y pueden llegar a lo que llegan y están cogidos en una dinámica muy, ha dicho, si no hay presión en la calle pues es difícil, pero esta presión es realmente difícil, o sea, no es que sea imposible, pero es difícil, pero hay que luchar por eso, si no es que no podemos dejar tirar la toalla. Es difícil, pero hay que luchar, hay que movilizar, hay que socializar, hay que hablar y hay que movilizarse. O sea, esto que no sea un tema de periódico, que no sea un tema estrictamente parlamentario, sino que nos sentamos interpelados cada uno y cada una, porque ahí está, es nuestra vida. Y luego no podemos olvidar que está Vox y de dónde procede Vox y la fortaleza que está cogiendo Vox. Entonces, de cara a la memoria también, por eso cuando yo planteo el tema de la juventud, que a veces no veo o no se identifica con este tema, Vox de dónde viene, los hijos de los hijos de los hijos de, entonces si no queremos al fascismo y que se vuelva a repetir, y viendo además el planteamiento que tiene Vox con respecto al tema de la memoria, que escuchas y asusta. Entonces tenemos que tener muy claro también lo que supone esto y por qué es importante sacarla ahora también.